Buenos días, familia. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Samuel, en la segunda parte, segunda de Samuel, capítulo 3. Segunda de Samuel, capítulo 3. Quiero recordarles que el libro de Samuel es un solo libro, y todo este relato está conectado desde el inicio, el cambio del tiempo de los jueces, ahora un tiempo de los reyes, cuando el pueblo de Dios quería un rey conforme a las naciones y estaban despreciando al rey que ya tenían, a Dios mismo. Dios les dio un rey, a Saúl. Pero Saúl no era un rey conforme al corazón de Dios. Y Dios, por la rebelión de Saúl, le dijo que habría de quitarlo y poner un rey conforme a su corazón. Vino juicio sobre Saúl. Vino juicio por su rebelión contra él y contra sus hijos también. Y murieron. Murieron, como vimos al final de la primera parte de este libro. Y luego de la muerte de Saúl y sus hijos, lo que vimos en el capítulo anterior es que Abner, quien era primo de Saúl, quien era uno de los generales en el ejército de Saúl, él tomó a Isboset, pero para usarlo políticamente, para ponerlo como rey sobre Israel. Y cuando dice Israel aquí se refiere a la parte norte, como rey sobre Israel para atacar la región de Judá, que corresponde a la parte sur, donde David ya era rey. Abner, en su deseo de poder, generó una situación de guerra, mirábamos el capítulo anterior, una situación de conflicto, provocando que hermanos se levantaran contra hermanos, y a pesar de que Abner y su ejército fueron derrotados de manera masiva por el ejército de David, fue una guerra que se sostuvo por mucho tiempo, nos dice el texto. Hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 3, y antes de comenzar a leerlo, quiero pedirles que me acompañen a orar, por favor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque realmente en ella no hay nada que sea de relleno, Señor. En ella constantemente estás mostrando la condición de nuestro corazón, una condición de necesidad, Señor, una condición abrumadora, una condición de suciedad por causa de nuestro pecado, Señor, mostrándonos los rincones más oscuros de nuestro corazón, Señor, como si los conocieras, porque los conoces, Señor. Muchas veces pensamos que eso es algo ofensivo, pero realmente es tu gracia, mostrándonos, Señor, nuestra condición y nuestra necesidad de ti, y la oferta, Señor, genuina, auténtica de Cristo Jesús para nuestras vidas, Señor. Te suplicamos, Señor, que esta mañana abras nuestros ojos, abras nuestros oídos a tu palabra, Señor, y nos conceda, Señor, que nuestros corazones puedan ser transformados, que nuestros corazones puedan ser circuncidados, Señor, para amarte. Y al amarte, Señor, al mismo tiempo aborrecer nuestro pecado y aprender a obedecerte para tu gloria, Señor. Guíanos, te lo suplicamos, transfórmanos, cámbianos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, vamos a comenzar con los primeros 5 versículos. Vamos a ver hoy tres partes en este capítulo. Del 1 al 11, lo que vamos a ver es el descaro de Abner. Una persona que en cierta manera actuaba sin vergüenza. Pero del 12 al 21, vamos a ver el cambio de Abner. Y del 22 hasta el 39, lo que vamos a ver es la muerte de Abner. Así que comencemos con los primeros 5 versículos. Dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. A David
Le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam, la jezreelita. El segundo, Kileab, de Abigail, viuda de Nabal, de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Mientras esta guerra se desarrollaba, es una guerra que nos acabamos de ver que duró por mucho tiempo, lo que vemos es que la casa de David crecía. Cuando dice ahí se fortalecía, es la idea de crecía. Y qué bonito cuando una familia crece, ¿cierto? Los hijos son una bendición de Dios. Y no lo digo como se dice en estos días, refiriéndose a los hijos casi como bendición en tono de burla. No, los hijos son bendición de Dios. Y para un rey era como el favor de Dios sonriendo a su reino. Pero, como dijo un pastor, entre tantos hijos que David tenía, lo cierto es que habían pañales sucios, que olían bastante mal. Y estos pañales sucios tenían que ver con que eso no solo apuntaba a fortaleza de David, sino que también estaba apuntando a una debilidad moral de David. Estos 6 hijos eran hijos de 6 mujeres distintas. De 6 mujeres distintas. Y esta guerra moral en el interior de David fue como esta guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. Fue una guerra que duró por mucho tiempo. Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 5, pueden leerlo ahí mismo, en el versículo 13, si me acompañan. Segundo de Samuel 5:13 dice, después que vino de Hebrón, noten que al inicio dice, estos son los hijos que tuvo en Hebrón. Pero en el 5:13 dice, después que vino de Hebrón, David tomó más concubinas. Y por si fuera poco, no solo dice más concubinas, dice más concubinas y mujeres. Y mujeres de Jerusalén. Y le nacieron a David más hijos e hijas. Entonces, así como esta guerra duraba mucho tiempo, la guerra moral en el interior de David también duró mucho tiempo. Y no solo eso, a medida que avancemos, vamos a llegar a capítulos como el 11, en el que vemos que aún esto seguía en el episodio con Betsabé. David era un hombre, como Aarón decía hace un rato, con pecados específicos. No solo con pecado, con luchas específicas. Así como usted y como yo. No solo con pecado, con situaciones específicas en las cuales ofendemos a nuestro Dios. Mostramos rebeldía contra nuestro Dios y mostramos la gran necesidad de nuestro Dios. El pasaje también nos dice que al mismo tiempo la casa de Saúl sufría humillación o se debilitaba. Y es lo que vamos a ver en los versículos del 6 al 11. Leamos los versículos del 6 al 11. Dice, durante la guerra que había entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner se fortaleció en la casa de Saúl. Y Saúl había tenido una concubina cuyo nombre era Rispa, hija de Aja. Entonces Isboset dijo a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Abner se enojó mucho por las palabras de Isboset y dijo, ¿acaso soy yo cabeza de perro que pertenece a Judá? Hoy he mostrado bondad hacia la casa de tu padre, Saúl, hacia sus hermanos y hacia sus amigos, y no te he entregado en manos de David. Sin embargo, tú me acusas hoy de una ofensa con esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún más, si lo que el Señor ha jurado a David no lo obtengo para él, transferir el reino de la casa de Saúl y establecer el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Y él, Isboset, ya no pudo responder a Abner ni una palabra,
porque le temía. La casa de Saúl seguía siendo pisoteada. Eso es lo que estaba sucediendo acá. Sí, el pasaje nos habla de cómo Abner crecía, pero ese crecimiento necesitamos entender lo que está sucediendo ahí. En primer lugar, Abner está usando a Isboset como un títere político. Recordemos que en el pasaje anterior nos dice que Abner tomó a Isboset y lo puso por rey. No fue Isboset dándole instrucciones a Abner, fue Abner dándole instrucciones a Isboset. Para Abner poder hacer como él le placía en lo que quedaba del reino de Saúl. Pero también vemos a Abner, que nos dice el pasaje, que toma una de las concubinas de Saúl. Esta práctica, esto era un ejercicio cultural, político. Cuando esto sucedía, lo que estaba expresando es: he conquistado el reino de este otro rey. Con esta práctica, lo que Abner estaba diciendo es: el que está tomando el gobierno, el que está tomando el poder de Saúl, soy yo. Y es lo que en realidad estaba sucediendo. Isboset solo era una marioneta en manos de Abner. Sin embargo, vemos que Isboset como que tuvo un momento de valor y presenta el reclamo a Abner. ¿Qué estás haciendo? El asunto no solo es porque era la mujer de su papá, o una de las mujeres de su papá. El asunto es que él entendía perfectamente el aspecto cultural, diciendo: soy yo el que está tomando el reino de Saúl. ¿Y qué estás haciendo? Pero Abner era el tipo de persona, vemos acá, y vemos sus reacciones en el capítulo anterior y en capítulos de la primera parte de Samuel también, que era violento. Resolvía las cosas con ira. Mostraba su ira y la consideraba suficiente para hacer callar a cualquiera que cuestionara sus decisiones. Abner, muy ofendido por el cuestionamiento de Isboset, por la pregunta de su sobrino, le hace saber que él es de mucho valor. Observe esa frase cuando dice ahí en versículo 8: ¿acaso soy yo cabeza de perro que pertenece a Judá? Él está despreciando el reino del sur y está diciendo: ¿acaso soy yo sin valor para este reino? ¿Acaso soy yo una persona dispensable aquí? En otras palabras, está diciendo: yo soy indispensable aquí. Soy tan valioso que me necesitan. Y vemos a un Abner lleno de orgullo. Parece que el orgullo ha sido un problema desde el inicio. Cuando vemos a Satanás caer por orgullo. Hoy Aarón nos leía de 1 Corintios. Orgullo. Muchos de los problemas con los que nosotros lidiamos cada día tienen que ver con orgullo. El orgullo es parte de la lucha diaria en nuestros corazones, hermanos. Y nos llevan a este tipo de situaciones. Uy, no, pero yo no llego a el orgullo, hermanos. Todos caemos. Todos necesitamos reconocer lo horrible. El orgullo no es un pecado simple que podamos considerar como, no es tan grave como asesinar a alguien. Por orgullo hubieron asesinatos en la Escritura. Orgullo. Viendo que Isboset estaba dispuesto a cuestionarle con una actitud de venganza, está diciendo: ok, ¿sabes qué, Isboset? Voy a volcar toda mi influencia, todo mi poder político, voy a volcarlo a David. Si de todas maneras Dios a David quien le prometió el reino.
Yo se lo voy a transferir. Orgullo. Él sabe que Dios hizo la promesa y está diciendo que es Él el que se lo va a dar a David. Está reconociendo en cierta forma que todo este tiempo de servicio para Saúl ha estado en rebelión directa contra Dios por su orgullo. Miren lo que dice el versículo 9 y 10. Así haga Dios a Abner y aún más, si lo que el Señor ha jurado, él sabía, a David, no lo obtengo para él. ¿Qué es lo que él había jurado? O lo que iba a obtener para él, perdón. Transferir el reino de la casa de Saúl y establecer el trono de David. Según Abner estaba en sus manos eso. Cuánta arrogancia puede haber en nuestros corazones, hermanos. No, ese era Abner. Sí, Abner está ahí para ser nuestro espejo, hermanos. Ese es el propósito de Abner en este pasaje. Que nos veamos reflejados en él. Porque así actuamos muchas veces nosotros también. Tal vez no transfiriendo un reino como el de Saúl, el reino de David, pero a veces luchando por otros reinos. Como mirábamos la semana pasada. Cuánta necedad puede haber en nuestro corazón. Abner no estaba dispuesto a escuchar correcciones. Sabía lo que Dios había dicho, pero para él solo eran palabras que eran buenas usarlas cuando el momento era adecuado. Sí. Pensaba que tenía el poder de transferir y establecer el reino a David. Y dice todo el reino. Cuando dice ahí, desde Dan hasta Berseba, lo que está es una expresión para decir toda la extensión. Él se consideraba el soberano sobre esa zona. ¿Pero qué acaso nosotros no actuamos igual muchas veces, hermanos? ¿Se molesta usted con quienes buscan corregirle? A mí me pasa. ¿Responde con ira? ¿Desprecia a aquellos que buscan aconsejarle con ideas diferentes a las suyas? ¿Ha usado alguna vez la palabra de Dios, no persiguiendo honrar a Dios, sino buscando usarla de alguna manera para su conveniencia o propósitos egoístas? Ese he sido yo en ocasiones. Recuerdo, viene a mi mente, una vez en mi casa, siendo un niño, estando molesto porque me habían regañado en la casa, y me pasé toda una tarde buscando dónde está ese versículo que habla: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hasta que lo encontré, y entonces lo grité. Sí. Ay, usar la palabra de Dios, sí, de la peor manera posible, de la manera más vergonzosa posible, siendo un niño. Hemos actuado como si la providencia para otros está en nuestras manos, hermanos. Hemos pretendido alguna vez gobernar la vida de otros y su conciencia como si nos pertenecieran. ¿Hemos tratado así a nuestros hijos, a nuestra esposa alguna vez? Aquellas personas que están bajo nuestro cargo en nuestros trabajos. ¿Hemos estorbado o empujado a otros para que hagan lo que nosotros queremos? Nos damos cuenta, hermanos, que no somos tan diferentes a Abner. El mismo corazón caído. La diferencia está únicamente cuando el amor de Dios transforma nuestro corazón y nos empuja a aborrecer nuestro propio pecado, a confesarlo y apartarnos de él.
La diferencia está cuando la misericordia de Dios se manifiesta en nuestra vida únicamente. De lo contrario, somos lo mismo. Mismo. Ahora, hermanos, la casa de Saúl también caía, no solo por Abner, también caía con Isboset, quien prefirió no responder. Y sabemos que no fue por prudencia o porque no tuviera nada que responder. El texto nos dice cuál es la razón por la cual él decide quedarse callado al final, y es por miedo. Es por miedo. Y hermanos, resulta que nosotros muchas veces también podríamos usar el miedo como una herramienta para manipular a otros. ¿Cuántas veces como papás nos damos cuenta que nuestros hijos a veces, sin que nosotros vayamos a regañarlos, de repente reaccionan con miedo por cómo los hemos tratado alguna vez anterior? ¿Cuántas veces de repente no provocamos pavor en nuestros hogares, en nuestros ambientes de trabajo, por la manera como reaccionamos normalmente? O provocamos que otros callen la sabiduría que Dios les ha dado, porque provocamos ese tipo de ambiente. Sin embargo, hay otra cosa que debemos ver acá. Hay un cambio que se está dando. Pareciera que no tiene explicación, pero por alguna razón Abner, en medio de este berrinche que le está armando a Isboset, está diciendo: me voy con David. Y lo que vamos a ver en los siguientes versículos es precisamente eso, el cambio de Abner. Veamos los versículos 12 al 21, hermanos. Lleguemos hasta el 16 para empezar. Entonces Abner envió mensajeros a David de su parte y preguntó: ¿de quién es la tierra? Y que dijeran también: haga su pacto conmigo, y mi mano será con usted para traer a usted a todo Israel. Y David respondió: muy bien, haré pacto contigo, pero una cosa demando de ti: no verás mi rostro a menos que cuando vengas a verme traigas a Mical, la hija de Saúl. Y David envió mensajeros a Isboset, el hijo de Saúl, y le dijo: dame a mi mujer Mical, con la cual me desposé por 100 prepucios de los filisteos. Y Isboset pues envió a quitársela a su esposo, a Paltiel, hijo de Lais. Pero su esposo fue con ella llorando mientras iba, y la siguió hasta Bahurim. Entonces Abner le dijo: ve, vuélvete. Y Paltiel se volvió. Veamos lo que sucede con Abner, hermanos. Manda mensajeros a David y el saludo fue: ajá, David, ¿de quién es la tierra? ¿De quién es, papá? Eso no era para decirle a David: es tuya. No, eso era para decirle: es mía. ¿De quién es la tierra, David? Yo te la puedo dar. Si hacemos un convenio, yo te la entrego. Yo te la doy. Interesante es que vemos a David mostrando mansedumbre, paciencia. La segunda palabra de Abner fue: haz tu pacto conmigo. Mire qué interesante, Abner entendía muy bien el asunto de los pactos. Hemos perdido tanto la comprensión de los pactos, hermanos, y eso es tan triste, porque nos ayuda a entender los pactos, nos ayuda a entender nuestra relación con Dios. Les animo como un paréntesis a que prestemos atención a los pactos en la Biblia, aún a los pactos entre hombres. No como quien pacta por dinero, como se maneja hoy en día. No, estos pactos entre un superior y un inferior. Y por alguna razón vemos a Abner aquí poniéndose como el inferior, siendo él el superior en el norte, porque él estaba sobre Isboset. Por alguna razón Abner está poniéndose voluntariamente ahora bajo David. Y le dice:
haz tu pacto conmigo. Le está pidiendo a David que le ofrezca un pacto, que lo incluya, el ser aceptado. Y le dice, y he aquí, mi mano será contigo para traer a ti todo Israel. Y David no le dijo, ¿y vos quién sos? No, David sabía quién era Abner. Y escuchó muy bien estas palabras y le dijo, muy bien, voy a hacer un pacto contigo. Pero, la lucha de David nuevamente, ¿verdad? Me va a traer a mi primer mujer, que vendría a ser la séptima ahora. ¿Sí? Recordemos que David se había casado con Mical, hija de Saúl, pero Saúl se la quitó para dársela a otro hombre. David ya tenía 6 mujeres, ahora está pidiendo la primera, que vendría a ser la séptima en ese momento. Y resulta que pues todos se dio, avanzó, y eso permitió que Abner pudiera acercarse a David. Veamos versículo 17 hasta el 21. 17 hasta el 21, sí. Abner habló con los ancianos de Israel. Hace tiempo que ustedes buscaban a David para que fuera su rey. Ahora pues, háganlo. Porque el Señor ha hablado acerca de David, diciendo, por mano de mi siervo David, salvaré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. También Abner habló a oídos de los de Benjamín. Abner además fue a hablar a oídos de David en Hebrón, de todo lo que parecía bien a Israel y a toda la casa de Benjamín. Llegó Abner a donde estaba David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David preparó un banquete para Abner y los hombres que lo acompañaban. Y Abner dijo a David, me levantaré e iré a reunir a todo Israel junto a mi señor el rey, para que hagan un pacto con usted, y sea rey sobre todo lo que su corazón desea. Entonces David despidió a Abner, y él se fue en paz. ¿Qué sucedió aquí, hermanos? ¿Qué pasó con este cambio? Todo este tiempo Abner había estado sirviendo a Saúl, luchando contra David, siendo un obstáculo, un estorbo contra David, aún a sabiendas de lo que Dios había dicho, y lo conocía muy bien. Así como muchas veces nosotros sabemos muy bien lo que Dios nos ha dicho con respecto a nuestras esposas, y no actuamos así. Trátela como vaso más frágil, y a veces no la tratamos así. Criada a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Ay, que lo haga mi esposa, yo hoy no quiero, estoy cansado. Y a veces actuamos así. Y pensamos que es poca cosa. Y ahora vemos a un Abner sirviendo a David. Y no solo sirviendo a David, sirviendo al propósito de Dios. Pero entendamos algo. Esto no se trata de Abner haciendo grandes cambios. Uy, ese Abner, ¿cómo cambió, verdad? No. Esto se trata de Dios haciendo grandes cambios. El gran cambio que puede haber usted en su propia vida, o el que piensa usted que no puede haber en su propia vida, solamente es posible con Dios actuando en su vida. Él puede hacer esos cambios, y si han sucedido es porque Él los ha hecho, no de nuestra propia mano o voluntad. El reino de David tuvo muchos obstáculos, pero Dios había prometido a David que él sería el rey sobre su pueblo. Y debido a que Dios es fiel, nada, absolutamente nada iba a poder impedirlo. Ni Abner, ni Saúl, ni David mismo. Y David muchas veces fue obstáculo para el propio reino. Dios mismo hizo a un lado los obstáculos para ese propósito. Abner, quien era un enemigo de David, que persiguió a David y a sus hombres, resulta que ahora era un embajador de la paz y de la reconciliación, uno que anunciaba las promesas de Dios. ¿Y es esto la primera vez que lo vemos en la Escritura? No.
No, no es la primera vez, hermanos. ¿Acaso es difícil de creer? No, no debería serlo. ¿No hemos visto a Dios cambiar a hombres que se levantan en rebelión contra su reino? Lo hemos visto. Y lo hemos visto no solo en la Escritura. Usted y yo éramos enemigos de Dios. No nacimos siendo amigos de Dios, hermanos. Éramos enemigos contra su reino. Lo vemos en la Escritura. Vemos un hombre como Pablo también. Perseguidor de Cristo. Perseguidor de la iglesia. Fuimos rescatados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Pero lo que nos decía Aarón hace un rato. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que nos rescató. Un cambio que solo Dios puede hacer. Un cambio que no es posible para nosotros, pero que no es imposible para Dios. Y al ver la respuesta de David nos empuja aún mucho más hacia Cristo Jesús. ¿Qué hizo David con Abner, hermanos? Le dijo, mentiroso, hipócrita, no creo en tu cambio. No, no hizo eso. Dice el texto que hizo un banquete. Hubo celebración en el versículo 20. Salud. Hubo celebración en el versículo 20. El mismo tipo de celebración cuando hay arrepentimiento. Cuando hay un cambio en la manera de pensar. En cuanto a quién es Dios y en cuanto a nuestro propio pecado. Hubo celebración. Y Abner supo de inmediato cuál era su tarea. Y David lo despidió y dice ahí que se fue en paz. David lo despidió de esa forma y nos lo dice 3 veces. Si usted revisa versículo 21, él se fue en paz. Versículo 22 se fue en paz. Versículo 23 se fue en paz. El autor del libro quiere que entendamos que Abner salió de ahí bien, que Abner salió de ahí habiendo sido perdonado, habiendo sido recibido en nuevos términos para con David. Y salió de ahí a servir a David y al reino de Dios, al cual quien había puesto a David por rey sobre su pueblo. David perdonó a Abner. Y nosotros a veces no queremos perdonarnos entre nosotros, hermanos. Es que me quedó viendo mal. Es que me hizo tal cosa hace 10 años. La verdad ni me acuerdo qué fue lo que me hizo, pero algo me hizo. Y a veces vemos ese tipo de conflictos en la iglesia. Entre nosotros. No tiene sentido, hermanos. Si estamos viviendo bajo el reino y para la gloria de Dios, no tiene ningún sentido. Reconcíliese si tiene conflicto con alguien. Veamos el final, la muerte de Abner. Versículos 22 al 25. Sucedió que los siervos de David y Joab vinieron de hacer una incursión, trayendo consigo mucho botín. Pero Abner no estaba con David en Hebrón, porque él lo había despedido y se había ido en paz. Cuando llegó Joab y todo el ejército que estaba con él, le dieron aviso a Joab diciéndole, Abner, hijo de Ner, vino al rey y él lo ha despedido y se ha ido en paz. 24. Entonces Joab vino al rey y dijo, ¿qué ha hecho? Ya que Abner vino a usted, ¿por qué pues lo ha despedido y él ya se ha ido? Conoce a Abner, hijo de Ner, que vino a engañarlo y saber de sus salidas y sus entradas y a enterarse de todo lo que usted hace.
Joab era un hombre productivo para David, hermanos. Y en cierta manera era un hombre habilidoso y de la confianza de David. Era un sobrino de David, hijo de su hermana. Pero recordemos del capítulo anterior que después de 2 intentos de disuadir a Asael de que dejara de perseguir a Abner, y Asael iba a matar a Abner, en ese confrontamiento que Abner había provocado. Después de que Abner le decía, busca el botín de otros soldados, no me sigas a mí, no hay necesidad de que te mate. Abner detiene a Asael atravesando su lanza sale por su espalda y cae muerto de inmediato. Y después de eso lo que vimos en el capítulo 2 fue a Joab y Abisai persiguiendo juntos, específicamente a Abner. Pero ese resquemor no se había apagado. Todavía ahí había sed de venganza. Había ahí ira, enojo, amargura, deseo de voy a darle lo que se merece. Y no solo eso, sino también queriendo usar la ley. La ley establecía de que cuando un hombre mataba a otro, otro hombre, su pariente más cercano, se convertía en su vengador de sangre. Y tenía la responsabilidad de perseguirlo, a menos que, habiendo sido un homicidio culposo, algo no intencional, este hombre buscara ser juzgado por los ancianos del pueblo en una ciudad de refugio, donde iba a vivir en ciudad por cárcel. E iba a estar seguro ahí. Pero lo que estamos viendo aquí es un Abner que está ya perdiendo los estribos. Perdiendo los estribos, incluso al punto de hablarle mal a su propio rey, casi diciéndole, ¿estás loco? Abner lo que quiere es espiarte y engañarte. No hubo ningún tipo de señal de alegría de parte de Abner, ni respeto hacia David, de parte de Joab hacia Abner, porque Abner volvió, qué bueno, el pueblo va a juntarse. No hubo nada de eso. Lo que había era deseo de venganza. Esto es muy parecido a lo que vemos en la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan la reacción del hermano mayor? ¿Cómo es posible que vas a celebrarle? Si allá estaba con prostitutas, gastando la herencia. El hermano mayor bien sabía dónde estaba su hermano menor y no hizo nada por rescatarlo. De hecho, se molestó de que hubiera celebración. Lo mismo estamos viendo con Abner aquí. Exactamente lo mismo. Sus pensamientos estaban enfocados en sí mismo. De Joab, perdón. Sí, gracias. Hay un montón de personajes hoy, se me están cruzando todos. Y es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros dudamos del poder de Dios para cambiar a alguien. No, ¿qué va a ser así ese Josué? Si yo lo conozco. Yo lo conocí, cómo buscaba la Biblia para responder cosas horribles en su casa. Yo lo conocí, cómo usaba la Biblia para querer defender la existencia de ovnis. Yo lo conocí, cómo era mentiroso y las cosas terribles que hacía. Pero Dios cambia a las personas, hermanos. Dios nos transforma. Y sigue haciendo eso hasta el final de nuestros días, tallándonos a la imagen de Cristo. Y dudar de eso no es dudar de la persona, es dudar del poder de Dios. Eso es lo que sucede, hermanos, cuando nuestras propias intenciones están por encima de las intenciones de Dios. No importan los argumentos, lo único que importa es lo que yo quiero hacer contra tal persona. Y veamos cuáles eran las motivaciones de Joab. Leamos del 26 hasta el 30. Y saliendo Joab de donde estaba David, envió mensajeros tras Abner y lo hicieron volver desde el pozo de Sira, pero David no lo sabía.
Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablarle en privado, y ahí, por causa de la sangre de Asael su hermano, préstele atención a esta frase, voy a volver a leerlo, lo llevó aparte, versículo 27, en medio de la puerta para hablarle en privado, y allí, por causa de la sangre de Asael su hermano, lo hirió en el vientre y murió. Cuando David lo supo, después dijo: yo y mi reino somos inocentes para siempre delante del Señor de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, y nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo, ni quien sea leproso, ni quien se sostenga con báculo, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. Joab y su hermano Abisai mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Esa era su motivación. Esa era la motivación de Joab: venganza. Venganza. No era proteger a David, no era proteger el reino de un espía mentiroso, no. Era venganza. Era venganza. Pero mire cómo inicia el pasaje diciendo en el versículo 26, David no lo sabía. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque era necesario, no solo que nosotros, sino que el pueblo, los pueblos, recuerden, había ya una división ahí, norte y sur. Era necesario que supieran que no fue David traicionando a Abner. Fue Joab traicionando el reino de David. Fue Joab más bien levantando un obstáculo, poniendo en tela de duda la sinceridad de David. Lo triste es que en la mente de Joab él pretendía apegarse a la ley. Mire las frases que usa el pasaje. En el versículo 28, versículo 27. Dice: por causa de la sangre de Asael su hermano. Joab se estaba considerando el vengador de la sangre de su hermano. Pero no solo eso, lo hirió en el vientre y murió. Lo mató de la misma manera, en cierta forma, como había muerto Asael. Ojo por ojo, diente por diente, conforme a la ley. Pero su motivación no era honrar a Dios, ni honrar a David, ni fortalecer el reino. Su motivación era nada más venganza. Y a veces nosotros mismos, hermanos, podemos encontrarnos así, usando la palabra de Dios para nuestros propósitos egoístas. Así de perverso es nuestro propio corazón. Capaces de torcer la misma palabra de Dios para nuestros propósitos. Joab sabía lo que la ley establecía, que era necesario un juicio por los ancianos, que debía respetar las ciudades de refugio. ¿Y saben qué es lo más triste, hermanos? Hebrón era una ciudad de refugio. Era un lugar donde Joab no debía poder tocar a Abner, y ahí lo mató. Respetar la ley era lo que menos le importaba, sino solamente satisfacer su propio deseo de venganza. Como ya nos dice el versículo 30. Esto manchaba el pacto de David con Abner. Esto era un obstáculo para que los dos reinos se unieran bajo el reino de David. Pero David, no con orgullo, no, con verdad, él declara su inocencia y dice: yo no sabía, ni mi reino tampoco. Y para hablar con más seriedad, lo que hace es que proclama una maldición sobre Abner, y no solo sobre Abner, también sobre su descendencia, para mostrar lo terrible de su pecado. Al punto que habían algunos aspectos de la maldición que hablaban incluso de lepra.
Eso incluía personas excluidas de la adoración a Dios. Así de grave era esta situación, pero al mismo tiempo, no solo David está proclamando su inocencia, sino que al mismo tiempo no está matando a Joab. Pudo haberlo matado ahí nomás, y hubiera sido bien merecido y bajo la autoridad del rey, pero no lo hace. Y vemos en la reacción de David varias virtudes ahí. Misericordia, al no matar a Joab, llamarlo al arrepentimiento más bien. Justicia, al pronunciar la maldición sobre Joab y su descendencia, mostrando lo terrible de su pecado. Sinceridad, al lamentar la muerte de Abner de manera genuina. No era un show lo que montó David ahí, era genuino, como vamos a ver a continuación, del 31 al 39. Sabiduría, al mostrar a todo el pueblo, sur y norte, Judá e Israel, que era un rey inocente en este asunto, como también lo vamos a ver en este último párrafo. Yo sé que no trajeron almuerzo hoy, pero ya vamos a terminar, hermanos. Está bueno el banquete que tenemos aquí. 31 al 39. Entonces David dijo a Joab y a todo el pueblo que estaba con él: rasguen sus vestidos y cíñanse de cilicio y hagan duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Sepultaron pues a Abner en Hebrón. El rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y el rey entonó una elegía por Abner y dijo: ¿había de morir Abner como muere un insensato? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies puestos en grillos, como el que cae delante de malvados has caído. Y todo el pueblo volvió a llorar por él. Entonces todo el pueblo se llegó a David para persuadirlo a que comiera pan mientras aún era de día. Pero David juró: así me haga Dios y aún más si pruebo pan o cosa alguna antes de ponerse el sol. Todo el pueblo reparó en ello y les agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Así todo el pueblo y todo Israel comprendió aquel día que no había sido el deseo del rey que se diera muerte a Abner, hijo de Ner. Entonces el rey dijo a sus siervos: ¿No saben que un príncipe y un gran hombre ha caído hoy en Israel? Hoy soy débil, aunque ungido rey. Y estos hombres, hijos de Sarbia, son más duros que yo. Que el Señor pague al malhechor conforme a su maldad. David honró a Abner aún en su muerte, hermanos. Note que lo enterró en Hebrón, un lugar especial, y demandó a Joab y al resto del pueblo que también lo honraran. Abner había sido un servidor fiel del pueblo, había sido un general, siempre ahí al lado de Saúl, sirviendo al pueblo. Siempre estuvo ahí, con sus pecados, claro. Pero también en sus últimos días fue movido a humillarse bajo David. Y hubo un gran lamento por Abner, al igual que hubo un gran lamento por Saúl y por Jonatán. Al punto que al igual que por Saúl y Jonatán, David también le compuso una elegía, hablando de que no murió como un delincuente, murió como un héroe, como alguien que debía ser apreciado dentro del pueblo por la autoridad que tenía y por su servicio. No se mencionó culpa en ningún momento, porque no tenía sentido si había sido perdonado. No tenía sentido si había sido perdonado. Vemos otra vez a David mostrando esa mansedumbre y esa misericordia como sombra de Cristo Jesús, quien por amor a nosotros en la cruz echó nuestros pecados y nos separó de ellos tan lejos como está el oriente y el occidente. Los echó a lo profundo del mar para no traerlos más a memoria. Pero no solo eso, últimos 2 versículos, él mostró que cuando uno del pueblo cae, todo el pueblo es debilitado. Mire esas palabras, qué preciosas, tristes pero preciosas. Hoy soy débil, aunque ungido rey.
Está hablando de la conexión dentro del pueblo de Dios. Hermanos, es el pueblo de Dios, no es nuestro pueblo. Somos un cuerpo en Cristo. Y cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Termina diciendo que el Señor paga al malhechor conforme a su maldad. Está diciendo, no fue bueno lo que sucedió acá. No fue bueno. Aquí hay mucho para nosotros, hermanos. Y no voy con una lista exhaustiva, no puedo. Hay demasiado. Lo cierto es que el mundo puede parecer hostil. Satanás y su reino pueden parecer muy despiadados. Voy a mezclar un poco con lo que hemos estado viendo en la reunión de oración. Pero recuerde quién es el que tiene en su mano el librito con los sellos. ¿A quién es que se le ha dado la tarea de llevar a cabo el decreto de Dios? El único digno es Cristo Jesús. Y no hay nada que pueda impedir que su propósito, que su reino sea detenido. No hay nada, hermanos. Si usted está pasando en medio de tribulaciones, ponga sus ojos en Cristo. Si usted está luchando por establecer su propio reino, recuerde lo que vimos en Apocalipsis 11. Cuando suene la final trompeta, todos los reinos van a quedar bajo sus pies. No tiene ningún sentido empezar nuestros propios reinos aquí, hermanos. Rinda su vida a Cristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y todo otro reino va a quedar sometido y destruido bajo sus pies. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. En medio de la adversidad, recuerden quién ha confiado. En medio de su pecado, recuerda que tenemos un Dios, un Rey, un hermano mayor, misericordioso, que vino para salvarnos de nuestro pecado. Cuando uno de nosotros cae, antes de señalar, hermanos, no pensemos que nosotros somos más grandes o fuertes. Entendamos que sufrimos pérdida también. Y por último, recordemos que Dios es juez justo. No juegue con el pecado. No juegue a interpretar la palabra para su propia conveniencia. Dios no juega con esas cosas. Más bien, corramos a su misericordia, hacia su verdad, hacia su perdón, al amor de Dios a través de Cristo Jesús y a disfrutar del compañerismo y la unidad de la iglesia. Luchemos por eso, hermanos. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este pasaje. Por cómo muestras diferentes facetas de nuestras vidas, de nuestros propios corazones, Señor, en la vida de Abner, en la vida de Joab, aún en la vida de David, Señor. Y lo primero que este pasaje hace en nuestras vidas es realmente mostrar lo terrible de nuestra condición. Concédenos hoy presentarnos delante de ti humillados, Señor, reconociendo que somos pecadores. Concédenos, Señor, que esa sea nuestra primera respuesta delante de ti. Buscar tu perdón, Señor. En especial para aquellos que aún no te conocen. Aquellos que piensan que no hay esperanza para ellos porque no han podido cambiarse a sí mismos. Ayúdales a entender, Señor, que eres tú el que nos ha transformado y que nos sigue transformando, Señor. Ayúdanos a responder a esa gracia, Señor, con gratitud, pero también con obediencia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque aunque el mundo tiemble, aunque las naciones se levanten contra ti, no hay obstáculo que sea suficiente grande, Señor, para detener tu propósito. Gracias porque nos has traído bajo tus alas, las alas del Todopoderoso, el soberano sobre las naciones. Y es en ti en quien confiamos, Señor, y de quien dependemos.
En Cristo Jesús. Amén y amén.